La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El debate por la obra de las patrulleras oceánicas que por estas horas se construyen en Vigo, España, terminó por correr el velo a algo que muchos en el sistema político saben, que sin control, la pesca ilegal y el narcotráfico operan con total impunidad en la extensa zona económica exclusiva uruguaya. Así comienza un estudio de CERES, el Centro de la Realidad Económica y Social, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que en su reporte del monitor de seguridad revela los múltiples métodos utilizados por los narcotraficantes para contaminar cargas en alta mar y transportar las drogas entre puertos. El reporte destaca métodos de transporte como el gancho ciego hasta los parásitos, pequeños cilindros metálicos que se pegan al buque por debajo de la línea de flotación. Pero el éxito del narco en los movimientos fluviales no tiene solo asiento en su creatividad, también en la corrupción. Entre 2023 y 2024 se analizaron más de 2.600 incautaciones en transporte marítimo en todo el mundo y aproximadamente en el 68% de los casos hubo participación de conspiradores internos. ¿Qué implica esto para Uruguay? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Héctor Rodríguez, analista en inteligencia e investigador en CERES, y con Daniel Superviel, director de comunicación estratégica de CERES. Francisco Morales, Otra Mañana. Director del monitor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me estás haciendo una corrección? No, corrección no, un agregado que hace 3 años cuando arrancó el monitor de seguridad de CERES, yo pasé a coordinarlo, palabras más, palabras menos, soy el responsable del monitor. Bien, perfecto. Buen día, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Francisco? Buen día a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Ya que arrancamos por ahí con ese agregado, conviene entonces mencionarle a la audiencia qué es el monitor, qué es lo que releva. Muy bien, el monitor de seguridad de CERES es un espacio que tiene CERES de investigación académica, filoperiodística, para poner arriba de la mesa los temas de la seguridad pública o de la inseguridad pública. Seguimos atentamente los principales problemas que detectamos y con el apoyo de especialistas como Héctor vamos avanzando y tratando de aportar información de calidad a la opinión pública para generar debate de calidad y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de los temas de seguridad. Es así que nos metimos con el fentanilo, con las avionetas, con las cárceles, con todos los temas que competen a la seguridad pública. Ha sido un gran cambio de mirada estratégica también de CERES en los últimos años, con Ignacio Muncho a la cabeza, incorporando, además de temas solamente económicos, sino también una profundización aún mayor de la mirada social, digamos. Me alegro que me lo digas, me alegro que te hayas dado cuenta, fue parte de nuestro trabajo, reperfilar a CERES y darle también importancia a la S, ¿no? Económica y social. Y estos son temas sociales que tienen que ver con la economía, obviamente, porque los países inseguros espantan inversiones. Entonces nosotros que trabajamos esencialmente para un público de empresarios o de inversionistas o de multinacionales o de gente que quiere el desarrollo económico del Uruguay, nos importaba mantenerlos informados de este tema de la seguridad y obviamente derrama a la opinión pública, a los medios, a los canales de televisión. Héctor, mencionábamos recién antes de que se abriera el micrófono algo de cómo surgió la idea de ir por este informe, encarar esta característica del mundo del narcotráfico. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, como decía Daniel, nosotros siempre estamos estudiando todos los temas que afectan la seguridad o la inseguridad pública en Uruguay. El narcotráfico es uno de ellos. En el año 2022, cuando aparecen en las costas de Rocha aquellos bolsos tirados en las playas con una embarcación dada vuelta, dijimos, bueno, acá hay que poner un poquito más de atención a este tema. La droga no solo está saliendo por el puerto, sino que está siendo embarcada en los buques a través de barcos que salen desde la costa y los contaminan en alta mar, evitando así los perfilamientos que hacen las autoridades de aduana, los controles que hacen en el puerto, el operador económico autorizado, que hace todo en forma legal, pero luego se ve afectado porque hay otros métodos que también sirven para el tráfico. Hace tiempo estuve en un seminario que organizó TCP sobre eso, aquí en el Hotel NH Columbia, sobre el tema. Ese término de contaminación que ocurre quiere decir la infiltración a mercadería local y lícita que está dentro de los contenedores o ya dentro de los buques con carga ilícita. Correctamente.
se hace todo el procedimiento aduanero correspondiente, cualquier importador, exportador realiza su operación en forma totalmente legal con un producto normal y la organización criminal busca el momento en el cual puede abrir ese contenedor, clonar el precinto de seguridad, volver a cerrarlo y que en el puerto donde se espera descargar la droga sea retirado por parte de otra organización y volver a su vez a colocar el precinto nuevamente y que cuando llegue a la autoridad aduanera correspondiente no haya nada ilegal dentro de la carga. Uh-huh. En el informe se presentan varios mecanismos de cómo ocurre esa contaminación, pero como también mencionamos en la introducción, siempre necesariamente hay una gran carga de corrupción de parte de operadores portuarios o de funcionarios aduaneros, digamos. Vamos por algunos de hechos. Por ejemplo, se menciona el gancho ciego como una modalidad justamente para contaminar a las cargas. ¿Qué implica este mecanismo? Es el que básicamente que estaba describiendo recientemente. La carga, una carga legal es se abre el contenedor en cierto punto de la cadena, se introduce la droga. Es como sucedió que se encontró antes de ayer en Amberes una carga que había salido y fue escaneado por aduana, fue controlado el buque en su interior y sin embargo en el puerto de Amberes encuentran 300 kilos de cocaína en la puerta del contenedor. Justamente esa es la modalidad. Abren, introducen la droga en bolsos que son más o menos, yo pongo ahí en un lugar de 30 kilos, que son forma que una persona los puede cargar, y vuelve a cerrar el contenedor. Y queda el contenedor ahí en la puerta. Entonces esa carga es retirada antes de que la autoridad aduanera correspondiente vuelva a inspeccionar el contenedor y está todo normal. Ahí el que se ve perjudicado es el exportador, el importador que actúa legalmente y le están contaminando la carga. A su vez, a la organización criminal, ¿qué le pasa? Es difícil saber quién está detrás de esa carga, más allá de los sellos que se pueden encontrar en la cocaína y se puede saber la procedencia del país y todo, pero particularmente es difícil encontrar quién es la organización. En el informe se destaca que en primer lugar se privilegian cargas perecederas o de tránsito rápido. Exactamente. ¿Por qué? Y porque es lo que requiere que la carga, justamente al ser perecedera, deba ser salir por Canal Verde, por ejemplo, entonces es la mejor modalidad. Claro. Es un contenedor que va a ser liberado prontamente. Y ahí justamente cuando estudiamos el informe de la Organización Mundial de Aduanas, la industria de la banana es de las más afectadas, porque es carga perecedera y bueno. Claro. Cuando tú mencionas Canal Verde, se refiere a que los puertos del mundo no controlan el 100% del tráfico de contenedores que tiene un puerto, porque eso es imposible, sino que se establece cualidades, justamente, y después se ve si es un canal u otro canal que tienen grados distintos de controles, digamos. Exactamente. Es bueno explicarse eso a la audiencia, porque más allá de que ahora tengamos un escáner más nuevo que funcione mejor, igualmente no se puede controlar el 100% de la carga que traspasa por Montevideo, digamos. Es tal cual lo dice. Es imposible controlar toda la mercadería. Es lo mismo pasa con la mercadería que transporta vía terrestre, vía marítima es impensable. Entonces por eso están los perfilamientos de riesgo que establecen las autoridades. Y bueno, pero las organizaciones encuentran siempre cómo buscar el espacio para poder traficar correctamente. Y ahí, por ejemplo, en el gancho ciego se precisa el conspirador interno, como lo menciona la Organización Mundial de Aduanas, o el insider, también es conocido de esa forma, porque se precisa el número del precinto para clonarlo. Entonces, ahí ya siempre esos datos valen oro. Quien custodia esos precintos dentro de la empresa tiene una responsabilidad tremenda. Claro. Entonces, es mucha información que hay y que por algún lado lamentablemente se filtra. Las tentaciones económicas son importantes y bueno. Claro. Por eso nos decía Daniel que este informe y sus características han tenido mucha repercusión mediática, por ejemplo en la Argentina, fruto de que tal vez esta vez que lo vemos en negro sobre blanco advertimos el grado de corrupción que hay en ciertos aspectos de la cadena para poder justamente de alguna manera
contaminar estos buques. Sí, a mí me interesa detenerme en un punto, no centrarnos solo en la corrupción o en la falla humana, que bien lo señala el informe, sino que esto también es la contaminación del sistema comercial marítimo mundial, ¿no? O sea, estamos hablando, no es algo que pase solo en el Río de la Plata, pasa en el Mediterráneo, pasa en el Atlántico, pasa en la costa del Caribe, ¿no? Es una modalidad donde el crimen organizado y el narcotráfico utilizan vías marítimas establecidas que tienen sus reglas de juego y saben infiltrarlas y se meten y contaminan los buques para hacer transportar la droga del continente americano, donde se produce la hoja de coca, a otros mercados en otros continentes, ¿no? Entonces me parece importante complejizar eso y no creer que solo está pasando en el Río de la Plata. Solamente lo que hizo este informe, que creo que es la virtud de este informe, es evidenciar algo que también pasa en el Río de la Plata y ponerlo en blanco sobre negro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el drop-on, drop-off? Esa es otra modalidad en el cual mediante embarcaciones menores se traslada la droga hacia el buque que va a ser contaminado. En esa oportunidad se debe contar con el apoyo de parte de la tripulación que está a bordo para izarla, esconderla dentro de alguna parte del buque, y una vez que llega al punto de que la tienen que entregar, normalmente la lanzan al mar, ¿no? Esos cargamentos están debidamente protegidos, impermeabilizados y con dispositivos GPS para que después las vayan a recoger la otra organización que la va a recibir en el punto. En ese caso no entra a puerto, o sea, Claro. después del puerto, cuando está esperando, y después antes de llegar, ¿no? Claro, no es entre el punto A, no es en el punto A o en el punto B, es entre el punto A y entre el punto B. Exactamente, sí. Claro. Entonces, se evitan los controles del puerto, las autoridades incrementan los controles en los puertos, los perfilamientos de riesgo, los escáneres, todo lo que se pueda imaginar, pero una vez que el buque zarpa de puerto, es contaminado. Uh-huh. En el reporte usted señala, cuando se utiliza esta modalidad, los contenedores refrigerados son los más utilizados, ya que tienen compartimentos ideales para ocultar esta droga. ¿Nos puede explicar un poco más esto? Claro, los contenedores refrigerados tienen ciertos lugares donde no es necesario abrirlos, entonces la tripulación lo que hace es esconder en esos lugares el cargamento de fácil acceso para luego ser retirado de ahí y lanzado al mar para que lo recoja la otra organización. Uh-huh. Acá estamos hablando de mucha inteligencia y mucho dinero también, ¿no? Y de mucho estudio, porque realmente cuando me explicaron todo lo que es la cadena logística de los contenedores, no es fácil de entenderlo. Y después hay que también estudiar las rutas de los buques, uh-huh, dónde van a estar, qué tipo de carga transportan. Realmente hacen un muy buen trabajo de análisis. Uh-huh. Doy un paso para atrás con respecto Sí. al gancho ciego, porque se ha consolidado, como usted decía, como técnica predominante para introducir droga en contenedores sin conocimiento de exportadores o de importadores. Y a partir de esta realidad es interesante saber qué características de esta modalidad dificulta su detención en origen, tránsito y destino, digamos, que son tres aspectos diferentes de lo que ocurre con la definición de esta modalidad de gancho ciego. ¿Cómo describe o cómo responde a esta pregunta en particular? No, creo que ahí lo bien lo has dicho tú, o sea, la evolución propia de la inteligencia del crimen organizado va mucho más rápido y tiene mucho menos ataduras que por ahí la organización e inteligencia de un Estado, que a veces tiene que pedir permisos para investigar, ¿no? Entonces, en la medida que ellos ultiman o llevan a la vanguardia la clonación de los precintos, a veces llegan a precintos clonados que son difíciles de detectar que están clonados. Entonces, a partir de ahí hay que generar otra nueva tecnología para detectar precintos clonados. Y cuando ya la están detectando, ya están pensando en otro mecanismo para superar ese precinto. Entonces, lo que tiene el crimen organizado, al no tener ideología, no tener reglas, no tener leyes, no tener controles, va a una velocidad y vos venís atrás siempre, ¿no? El Estado siempre viene atrás. No sé, Héctor. Y además recursos. Y, obviamente, recursos para infinitos. Claro, ni que hablar. Le confieso que ayer leyendo el informe, para preparar el reportaje, el que más me llamó la atención era el de los parásitos. Porque tal vez los otros, no es que los he escuchado mencionar, pero algo sabía, digamos. El de los parásitos no sabía absolutamente nada y me resultó también de lo más inteligente en el sentido de acumulación de información, digamos. ¿Cómo funciona este sistema? Bien. Los parásitos son cilindros que van adosados a cierta parte del casco
o en lugares donde, por ejemplo, en las toberas, en la parte de la hélice, donde se pueden introducir los cargamentos. Para eso se requiere buzos especializados en el tema. No es fácil bucear y en esas condiciones, entonces buzos profesionales. Esa técnica la primera vez fue detectada en Colombia, si mal no recuerdo fue el año 2005, creo, y de acuerdo al informe mundial de aduanas, esa técnica es de las tres, es la que menos se ve, pero sí, y donde más se ve es en Brasil. Y los otros dos países donde se ha dado más de una vez esa técnica de uso es en Costa Rica y en Colombia. Bueno, es eso Incluso en el informe hay un caso, se menciona el caso de un buzo brasileño que fue detectado en el mar australiano, flotando junto a un tubo de cocaína, creo que era, ¿no? Que era alguien que había ido a sacar el tubo adosado de un barco que había pasado por el Río de la Plata. Exactamente, ese barco había estado en el Río de la Plata y se fue a Australia, y ahí fue donde encuentran el cuerpo de ese buzo flotando junto a varios paquetes de cocaína. Entonces, ahí vemos barco en Río de la Plata, que fue contaminado mediante esa técnica, y posteriormente un brasilero en la zona, que por lo que decía el informe de aduanas, en Brasil es donde se da la mayor cantidad de casos de esa contaminación. Claro, pero insisto para el oyente que lo comprenda, digamos. Aquí hay un buzo táctico que tiene que bajar a una profundidad por debajo de la línea de flotación del barco, adherirle al barco unos tubos o lo que sea, que tiene que superar la fricción normal del movimiento del barco y que quede adosado hasta que llegue a destino, donde otro uso va a ser la descarga del material. ¿Es así? Correcto, pero esas técnicas se utilizan básicamente estando el buque fondeado, no navegando. El barco tiene que estar fondeado. ¿Fondeado en el puerto o fondeado a la espera de ingresar a puerto? En cualquiera de los dos lugares. Y ahí también entran las características de las aguas. Acá, afortunadamente, en Uruguay, las aguas no son las ideales para el buceo. En el caso del Río de la Plata, son aguas oscuras. Entonces, por lo general, los buzos cuando trabajan al tanteo, como se llama. Entonces, pero casos de Brasil, por ejemplo, que sí, que hay aguas que son más claras, más claras. Exactamente, pueden hacer toda esa operación, digamos. Hacer toda esa operación. ¿Daniel? No, yo quería contar una discusión que tuvimos con Héctor a la hora de hacer el informe. Yo le dije, pero Héctor, tenemos que poner los submarinos caseros que hacen y que han incautado en Vigo, han incautado en Estados Unidos, en Colombia, ¿no? Y Héctor me explicaba que precisamente por la forma de la costa uruguaya y por la densidad o la oscuridad o la poca transparencia del agua, no se han encontrado en Uruguay submarinos caseros ligados al narco. Claro. ¿No? Vuelvo con este punto porque el informe señala que la ventaja de esta modalidad, o sea, de los parásitos, para las organizaciones criminales es que puede no requerir la connivencia de ningún tripulante del buque, que evade los controles justamente, porque nadie en el buque está en conocimiento de que esa carga va adosada al buque. Exactamente. El buque es contaminado sin la complicidad de la tripulación, con lo cual la organización también se está evitando el pago de corrupción. Entonces, bueno, es otra técnica más que se ha ideado y que se ha pensado para continuar con el tráfico. Claro. Los métodos utilizados para contaminar cargas evolucionan, por lo visto, con rapidez y desafían los controles existentes. A partir de esa dinámica, ¿cuáles son las modalidades actuales que presentan mayor expansión de estas que hemos mencionado hasta ahora? El gancho ciego es, de acuerdo al informe el informe de la Organización Mundial de Aduanas, que estudia una cantidad de casos durante el año 2023-2024, el gancho ciego es la modalidad más empleada. El gancho ciego, el drop-off y el parásito. En ese orden sería. Bien. Usted mencionaba recién, antes que abríamos el micrófono, que cuando se advierten en la zona de ingreso al puerto de Montevideo, por ejemplo, u otros puertos, es muy atractivo para el mundo del narcotráfico, que pretende transferir o transportar mercaderías a través justamente de los mapas fluviales. Y el informe se destaca justamente
en lo que implica las zonas de alijo y transferencias en el Río de la Plata. ¿Por qué ese detenimiento? ¿Por qué el foco puesto allí? Porque son zonas donde los buques están esperando para entrar a puerto o para entrar a la hidrovía Paraná-Paraguay, y están en espera. Entonces hicimos particularmente durante una semana, en forma muy básica, un relevamiento a través de una plataforma muy conocida, y nos daba que estaban entre 23 y 31 buques en forma diaria fondeados en esa zona. El otro día me llamó la atención la cantidad de luces que se veían del horizonte. Entré el domingo particularmente, eran 35 que había. Entonces, eso es un allí, quietos y esperando. Exactamente, exactamente. Estaban fondeados a la espera para entrar a puerto, para esperar servicio, lo que fuera. Entonces, eso es un llamador. Son 35 buques que están disponibles a ser estudiados, analizados por la organización, decir, bueno, cuál es la ruta que va a tomar, qué tipo de mercadería lleva, qué podemos hacer con ellos. ¿Tenemos algún contacto arriba o no? Y es un llamador. Hace un tiempo el presidente de Estados Unidos ha desplegado en la zona del Mar Caribe a un despliegue importante de maquinaria naval y de guerra. De hecho, el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, está justamente llegando a esa zona, pero el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha reportado que ha hundido varias lanchas justamente, y básicamente se señala que son pertenecientes al tren de Aragua, digamos. Estas modalidades y este comercio ilegítimo que se da en la zona del mar uruguayo y en otros, digamos, ¿a qué grupos terroristas o narcoterroristas pertenecen mayormente? Uno de los que se han especializado en estas técnicas son lo que se conoce como la mafia de los Balcanes, que es la mafia de los Balcanes está compuesta por distintas organizaciones, entre ellas la mafia albanesa, la de Serbia, de los croatas. En el año 2009 se dio un caso acá en Uruguay de un croata que con una embarcación, un yate de paseo, quiso contaminar un buque con 2 toneladas. Lo agarró una tormenta, tuvo que entrar a puerto de Santiago Vázquez y fue detenido. Venía siendo seguido. Y cuando estábamos haciendo el informe, el estudio, el seguimiento del caso, cuando en una operación Virtus, que se llamó, se detuvieron a 2 ciudadanos montenegrinos. Eso nos prendió todas las alertas. 2 ciudadanos de Montenegro operando en el Río de la Plata, incluso en la sentencia del tribunal después de apelaciones, que dice de que estaba enseñando a cómo realizar estas maniobras a grupos uruguayos. Claro. O sea que es posible que estos grupos terroristas a nivel internacional o narcoterroristas, llamen como quieran, ¿no?, esté adiestrando a grupos sudamericanos o eslabones sudamericanos de su operación para llevar adelante este tipo de operaciones. Exactamente. También ahí en las referencias está el caso en San Luis, que estaban embarcando en un pesquero un cargamento de patabase de cocaína para ser llevada hacia bordo. Hubo otra operación el año anterior, si mal no recuerdo, fue la operación Faro, que también siempre llevaban dentro de un pesquero casi 1 tonelada de droga ahí en el puerto de Montevideo. Entonces, básicamente siempre son los mismos parámetros. Lugares cerca de la costa y embarcaciones, ya sea pesquero o embarcaciones de paseo, para realizar la contaminación. Pero usted, acercándose con esta mirada mucho más detenida que pusieron sobre el tema, ¿pudieron advertir también presencia de grupos locales o regionales? Se lo pregunto, por ejemplo, porque se habla todo el tiempo de la hidrovía. Si en la hidrovía se contamina o no carga, o lo que pasa con el vínculo que hay con Bolivia y con Paraguay, digamos. Ahora que ustedes se acercaron más la lente sobre este tema, ¿pudieron detectar también la presencia o las esquirlas de la presencia de grupos regionales? Sí, claro, sí, ahí en la hidrovía también se contamina, claro. Incluso hay un par de casos que ponemos en las referencias, son casos que en Argentina, en la rada del Río de la Plata. Sí, por supuesto, siempre se está buscando grupos regionales que puedan colaborar, porque también, primero, no hay que olvidarse que hay que acopiar la cocaína, claro, entonces para luego ser trasladada.
Entonces se requiere siempre de la colaboración de grupos nacionales que contribuyan al tráfico. Ahora vamos a hacer una pregunta de orden que tiene que ver con los controles, pero antes de eso, Daniel, cuando te acercás a esto, cuando lo analizás, cuando lo depuran para hacer la presentación, como periodista, ¿qué es lo que ves acá? No, yo lo que veo acá, un gran signo de los tiempos, ¿no? Y tú preguntabas por lo que estaba pasando en el Caribe con Trump, impulsando el bombardeo aéreo a esas lanchas rápidas donde presuntamente hay cocaína, atribuyéndoselas al tren de Aragua. Yo te lo sumo a lo que pasó con el ataque a las favelas del Comando Verbelo en Brasil. Yo tengo la teoría, que es una teoría totalmente sin comprobar, que Estados Unidos se dio cuenta que el avance del crimen organizado con su poder de fuego, su poder de corrupción, su poder de contaminación, empezaron a acechar incluso a los gobiernos locales latinoamericanos. Entonces, a Estados Unidos no le conviene también que los poderes locales, los gobiernos de los países latinoamericanos terminen totalmente corrompidos y totalmente tomados por el crimen organizado. Entonces, porque es indudable hoy que ya está bastante claro los vínculos que existen, no que existirían, sino que existen entre los grupos narco y, por ejemplo, el gobierno de Venezuela. Los grupos narcos y el gobierno de Venezuela, los grupos, el tren de Aragua y el gobierno de Venezuela, el tren de Aragua contaminando las situaciones en Perú, en Ecuador, en Chile. Entonces, ya la situación como que medio se desbordó, ¿no? Entonces, creo que por eso como periodismo es interesante abordar esta temática, porque es de una complejidad continental y al ser continental hay que abordarlo continentalmente, ¿no? En el informe Héctor pone en sus conclusiones la importancia de compartir inteligencia regional y de tener trabajo entre los países para abordar como región este problema. Y Uruguay solo combatiendo el Río de la Plata no lo va a solucionar, ¿no? Y otro puntito que me importaba levantar de la pregunta anterior, tú preguntabas la relación de los operadores regionales con el Uruguay, ¿no? Un poco de las modalidades, y lo hemos escrito en el monitor, es que en Uruguay hay familias, hay sectores ligados al crimen organizado que le brindan el servicio a esos grupos multinacionales del crimen organizado. Entonces son usados. Todavía no hay un gran grupo internacional pesado instalado en Uruguay. Sí utilizan los pequeños grupos que hay en Uruguay para hacer esos servicios de acopio y traslado, ¿no? Esencialmente esa es la información que tenemos. Es interesante eso que planteas, Daniel, porque una de las personas que fue imputada por el atentado a la doctora Ferrero en su casa, donde le tiraron a la ventana y donde detonaron una bomba, había viajado al exterior aparentemente a recibir instrucciones, ¿no? Entonces, no es que estén asentados aquí esos grupos, sino que notoriamente reciben instrucciones desde el exterior para brindar asistencia justamente a esos grupos. Una pregunta antes de pasar al tema de los controles. El informe destaca justamente el informe que en julio de este año publicó la Organización Mundial de Aduanas, titulado Infiltración de las cadenas de suministro de carga marítima, delincuencia organizada, cocaína y el conspirador interno. Y allí hay una conclusión bien interesante que se saca, que es que en sus hallazgos principales destacan que entre 2023 y 2024 se realizaron más de 2.600 incautaciones de transporte marítimo en todo el mundo. Aproximadamente el 68% de los casos tuvieron participación de conspiradores internos, lo que representó unas 548 toneladas. O sea, más allá de la capacidad de infiltración que tengan sobre los barcos, más allá del desarrollo de inteligencia y dinero al servicio que tienen aquí, siempre hay un grado de corrupción que está implícito en las operaciones del mundo del narcotráfico cuando hablamos del tráfico marítimo. Lamentablemente sí. A lo largo de toda la cadena siempre buscan dónde poder perforarla y encontrar un aliado que le brinde información que sea de utilidad para luego poder traficar. Héctor tiene un ejemplo muy bueno. Bueno, que lo podés contar, que está buenísimo. A ver. Justamente el otro día conversando, lamentablemente el operativo que se dio hace poco en un clásico y que terminó con un policía gravemente herido, y afortunadamente las autoridades pudieron determinar quién fue el que
El dio conspirador interno. El conspirador Claro. interno, ¿quién fue el que dio el lugar a que ese material ingresara al estadio pese a todos los controles operativos, horas de efectivos recorriendo, buscando dónde, y esa persona que pensaría que no estaba haciendo nada tan grave, Miró todo- para el costado. todo el daño que termina causando. Sí, con Entonces, 50.000 pesos por mirar para el costado, ¿no? está. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, una analogía que decimos, bueno, establecemos todo un perímetro, horas de Controles y demás, controles, policía, horas perro, antes, y la familia que zona va de exclusión. tiene que estar horas parada, esperando, horas quedándose, para que después, por 50.000 pesos, se tire abajo todo eso. Ujú. Es la mejor analogía de lo que puede pasar justamente. Es en la cadena marítima. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando en esta mañana con Daniel Superviel y con Héctor Pérez por el informe que presentó recientemente el CERES sobre la incidencia que tiene el narcotráfico con el mundo fluvial. La pregunta que queda, obviamente, a partir de todo esto que vimos y del tema que está en la agenda desde hace varios días, después de la conferencia de prensa del presidente sobre el tema Cardama, tiene que ver con los controles que puede Uruguay llevar adelante más allá de los conspiradores internos, como quedaba claro recién. ¿Qué grado de control advertís, Daniel, que se ve en el mar uruguayo, en las operaciones que se realizan en el puerto de Montevideo, en los otros puertos, Nueva Palmira, los puestos que están sobre el río Uruguay? Si son, no sé si efectivas es la palabra, pero a riesgo de no encontrar una mejor, partamos de por ahí. ¿Son efectivos los controles que realiza Uruguay? A ver, yo voy a arrancar un escalón atrás para darte la respuesta. En el piso 11 de la torre ejecutiva se ve el estuario de la entrada al puerto, ¿no? Y tanto la calle Pou como Yamandu Orsi coinciden en que hay que hacer algo, ¿no? O sea, hay voluntad política de abordar el tema. El tema es el cómo. Entonces, ahora voy a tu pregunta. Sabiendo que hay voluntad política para abordar el tema, después está toda la discusión de las patrullas, las garantías, esa es otra discusión que visibiliza todo este problema, ¿no? El tema es que yo lo que creo, y acá Héctor sabe más que yo, es que los protocolos se cumplen. Los protocolos se cumplen en Nueva Palmira, en Fraiventos, en el puerto de Montevideo. El tema es que fallan. Entonces, y ahí entramos en la conspiración humana, como decíamos, ¿cómo dije? Ay, la palabra que usamos. Conspirador interno. El conspirador interno, perdón. El conspirador interno y los problemas que requieren que siempre hay que estar una jugada adelantada porque el crimen organizado va 2 jugadas adelantadas. Entonces, es un juego de equilibrios donde siempre el Estado llega atrás. Justamente el día lunes, cuando aparece este caso de este buque que aparece en Amberes contaminado nuevamente, leímos el comunicado de aduana, y aduana refleja todos los controles que se hicieron, y sin embargo aparecen 300 kilos en Amberes, y esto fue el 4 de octubre que el buque estuvo acá en Montevideo. Entonces, las autoridades son conscientes y me imagino que están haciendo todos los esfuerzos. Uruguay adhirió hace un par de años al Programa Mundial de Control de Contenedores, ¿ah? Entonces, hay, pero la pregunta que ¿es suficiente? ¿Hasta dónde más tenemos que ir? ¿Cuánto más dinero, cuánta más tecnología hay que invertir, sabiendo que las prioridades del país de repente están en educación, en salud, en vivienda? Y bueno, entonces ahí es donde está el dilema de las autoridades que tienen que tomar las decisiones. Y después una pregunta más grande, que entramos en otro programa, que es Marítimo, es, en la medida que hay demanda, ¿no? Va a haber oferta, ¿no? Que eso ya trasciende los controles, van a encontrar la vuelta para tratar de, y capaz que lo deseable, y esto lo hablé con gente que está en este tema, es que no vengan por Uruguay, que sea tan difícil pasar por Uruguay que les convenga ir por otro lado, y claro, eso termina la reguera de violencia que deja todo, y corrupción que deja todo este tema, ¿no? 2 preguntas sobre eso, tenía una, pero Daniel acaba de, con su mirada, incluir una más. La pregunta es, sobre todo su experiencia como analista de inteligencia, si hoy existiese la posibilidad de una denuncia anónima sobre un barco que está fondeado pronto para entrar a puerto en Montevideo, y hay una información de que ese barco está contaminado, va a pasar acá pero va a hacer tránsito y sigue para Buenos Aires, o pega la vuelta para irse para Santos o para Europa, ¿tenemos la capacidad de control en alta mar hoy? La tenemos
reducida. De acuerdo incluso al discurso que dio el comandante en jefe de la Armada el día sábado, él habló del estado de los medios y que se requiere la renovación de los mismos. Bueno, no voy a abrir el debate sobre si está bien o mal que compremos 2 patrulleras y mucho menos si sean a Cardama no participamos de esa discusión. Digamos. La cuestión es que la Armada, para realizar un mejor control de la zona uruguaya, necesita tener mejor equipación. Sí, eso en parte lo ponemos ahí en el informe de los medios que se requieren para un control efectivo de la jurisdicción. La última, Daniel, es cuando Ceres hace un informe, cuando hemos conversado aquí con Martina Lesina o con tantos de los investigadores que tiene vuestro equipo, la pregunta es la siguiente, es, ahora que ya está hecho el informe, que ya se advierte cuál es el escenario, ¿qué reacción esperás del gobierno o de las autoridades? No solamente del gobierno en tanto presidente de la República, sino del gobierno a la hora de decir, bueno, esto nos está pasando, el informe refleja cómo se hace, dónde deberían estrujarse un poco más los controles, ¿qué hacer a partir de ahí? Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros esperamos que lo lean. Con eso nos alcanza. Nosotros aportamos información de calidad, que puede ser chequeada en base a fuentes que están todas las referencias donde tomamos, ¿no? Y es información de calidad que cumple la misión de Ceres, que es a través de brindar productos de calidad que aporten y que eleven la calidad de la discusión pública para generar políticas públicas para que mejoren la calidad de vida de los uruguayos. Esa es la misión de Ceres. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Ceres? Es poner data arriba de la mesa, chequeada, verificable, seria, responsable, para que se mejore la calidad y que alguien reaccione. Hasta ahí llegamos. No somos políticos nosotros, simplemente ponemos la información arriba de la mesa. Héctor Rodríguez, gracias por su tiempo esta mañana. No, gracias a usted y a la audiencia por estar presente. Daniel Superviel, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la entrevista.